Pues yo también doy gracias al Señor porque por su gracia y por su misericordia estamos aquí. Ahora sirviéndole en la predicación de su palabra. Gracias doy también por la vida de mi pastor que él nos enseña, pues lo que él ha aprendido y lo que Dios le ha dado también por medio de estos estudios. Y pues yo le decía al Señor en la mañana: Padre, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para poder compartir la palabra a mis hermanos? Pero así como Él lo hizo con los profetas, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Jeremías, así lo hace conmigo. Gracias al Señor. Y pues vamos a empezar, hermanos, con la palabra de Dios. Como hemos estado viendo la carta, esta primera carta de Juan, hemos estado viendo pues de capítulos del 1 al 4. Juan nos ha estado hablando de que el Dios que se ha revelado en las Escrituras, Jesucristo, es amor y es luz. Recordemos aquel primer capítulo, versículo 1, donde el apóstol Juan, con esa convicción de haber estado con el Señor Jesús, nos dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos testificado, lo que hemos palpado con nuestros ojos al Verbo tocante de vida, es el Señor Jesús, y Él nos lo hace ver por medio de su palabra. También en el capítulo 2 vemos cómo Él nos habla de los falsos profetas, aquellos que estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros. Asimismo, en el capítulo 3, nos habla de aquellas evidencias de los verdaderos hijos de Dios. Nosotros, como hijos de luz, esas evidencias es que estamos en luz, obedecemos su palabra y guardamos sus mandamientos. Ese es el contraste de los hijos de Dios y los hijos de los falsos profetas. También Juan ahorita en este capítulo 5 está por cerrar la carta, y en los capítulo 5, versículos del 1 al 5, nos dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por este día que nos regalas, Señor. Gracias por traernos con bien al templo, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Ahora pido que derrames tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar y en cada uno de nosotros, Padre. Que prepares el corazón de mis hermanos, Señor, para recibir tu palabra, Padre, con solicitud, Padre, y con necesidad. Y a tu siervo, Señor, dame de tu gracia, Señor. Me hago a un lado, Señor, para que tú seas el que hable, Señor, en esta mañana. Bendícenos con tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. El tema, hermanos, se llama Venciendo al mundo por la fe en Jesucristo. Para aquellos que anotan el tema, es Venciendo al mundo por la fe en Jesucristo. Hermanos, este sistema mundial en el que estamos viviendo nos vende el cuento de que nosotros somos el centro de todo. Nosotros somos el centro de todas las cosas. Desde pequeños crecemos con esa idea, con la idea de triunfar. Se nos inculca que debemos echarle ganas, que debemos esforzarnos por lograr nuestros objetivos, por alcanzar el éxito. Nos sentimos muchas veces relacionados con personas o equipos ganadores.
Ahorita estamos viendo lo que están los Juegos Olímpicos y pues ahí estamos viendo quién va a ganar. Apoyamos a los mexicanos y a veces con ciertos equipos desde pequeños, ¿no? Pues yo le voy a aquel equipo al que gane, ¿no? Al Barcelona, al Real Madrid, aquellos equipos que normalmente son los que ganan. Pero, hermanos, la Biblia nos plantea una situación totalmente distinta, una cosmovisión totalmente distinta. Vemos que a diferencia que nosotros podamos luchar, esforzarnos para obtener la victoria, nunca vamos a poder hacerlo. Nos frustramos muchas veces, porque la victoria ya fue ganada en Cristo Jesús. ¿Amén? Nunca vamos a poder hacerlo, hermanos, porque la Biblia nos enseña que de Él, por Él y para Él fueron hechos todas las cosas. Entonces, es por esta razón que ahora corremos la carrera sabiendo que esta ya fue ganada, que la victoria la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es nuestra fe redentora, tú puedes vencer al mundo reflejando el amor de Dios a tus hermanos. Porque Cristo es nuestra fe redentora, tú puedes vencer al mundo reflejando el amor de Dios a tus hermanos. Dice versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En este primer versículo vemos dos condiciones para vencer al mundo. La primera de estas condiciones es nacer de Dios por medio de Jesús. Dice la primera parte del versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El texto habla de creer que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, para poder nacer de Dios. Pero ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa nacer de Dios? En los tiempos del apóstol Juan, declarar que Jesús es el Cristo era una declaración comprometedora, era una declaración fuerte, sobre todo porque había muchos judíos conservadores, fariseos de fariseos, que vemos cómo el Señor Jesús los confronta cuando Él tiene su ministerio. Así como Jesús, así como en esos tiempos, cuando estaban los romanos, decir que Jesús es el Cristo por encima del César, cuando en tiempos de los apóstoles, en el mejor de los casos te metían en la cárcel, pero era la muerte, o sea, te costaba la muerte dar una declaración así. Actualmente muchos dicen creer en Dios. En la calle tú le preguntas a varias personas, dicen, sí creo que Jesús, sí creo en Jesús, creo en Dios. Sin embargo, vemos que con sus vidas totalmente demuestran lo contrario. Creer que Jesús es el Cristo es más que una simple declaración, hermanos. Es hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Es renunciar a tu vida y dejar que Él la gobierne. Esto en la carne es imposible. En la carne es imposible poder declarar con esa convicción que Jesús es el Señor y vivir para el Señor. Solamente puede ser producido por la obra redentora del Espíritu Santo en nosotros. Dios en su infinita gracia pone fe y arrepentimiento. Vemos cómo dice la palabra en Efesios 2, cuando nos dice que la fe viene por el oír, cuando dice que la salvación es por gracia y no por obras, que es un don de Dios, tanto la fe y el arrepentimiento para venir al Señor Jesús. Entonces vemos cómo es la obra
total es de Dios. Y es cuando podemos creer y confesar con nuestra boca que Jesucristo es Dios. Cuando Dios viene y pone fe en nosotros. Juan introduce este concepto nacido de Dios, como en su carta introduce varios otro tipo de conceptos. Ya anteriormente nos había hablado de todo aquel que no peca es nacido de Dios, pero aquí nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y recordemos aquel encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo, sabemos quién era, ¿verdad? Es un escriba, miembro del Sanedrín, conocedor de la ley. Y él se acerca a Jesús de noche y le pregunta: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que haces nadie más las puede hacer si no está Dios con él. El Señor es cuando le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, nacer de Dios, nacer de nuevo no significa seguir una religión. Nacer de nuevo no significa seguir una serie de ritos y tradiciones. Nacer de nuevo no es conocimiento bíblico. Nacer de nuevo es una obra redentora, soberana de Dios. Nuevamente, nacer de nuevo es una obra redentora, soberana de Dios. No hay nada en nosotros que podamos hacer, hermanos, para nacer de nuevo. La obra completa es de Dios. Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos estar seguros, convencidos, firmes de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Compartiendo nuestra fe, predicando el Evangelio. Cuando el Señor nos toca y venimos a Él en arrepentimiento y fe, nosotros queremos compartir nuestro testimonio, nosotros queremos hablar del Señor Jesús a toda persona. Empezamos muchas veces con nuestros familiares, con nuestros parientes más cercanos, queriéndoles compartir eso que el Señor hizo por nosotros, que nos salvó por pura gracia y que nos ha dado de esa fe que vence al mundo. A veces nos convertimos al Señor y apenas empezamos a leer la Biblia y eso poquito que sabemos lo queremos compartir. Estamos convencidos de lo que Dios hizo en nosotros. Pero no nada más es confesarlo con nuestra boca, hermanos, sino también con nuestros actos. Nuestra vida debe reflejar el amor y la luz de Cristo en este mundo caído que se resiste cada día a las cosas de Dios. Y la segunda condición, hablábamos de que son dos condiciones para obtener esa victoria sobre el mundo. Decíamos que es nacer de Dios, y la segunda es amar a los hijos de Dios por medio de Jesús. La segunda parte del verso 1 nos dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermanos, hemos estado estudiando en varios pasajes de esta carta de las evidencias del verdadero cristiano, del verdadero amor de Dios. Vimos la definición donde nos dice capítulo 4 versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así también es importante recordar en versículo 20 del mismo capítulo 4, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Juan quiere
reafirmar esta idea y la menciona como una condición para triunfar sobre el mundo. Si dices tú, hermano, amar a tu Padre Celestial, si dices amar a Dios, debes también de amar a los demás hijos de Dios, a los que han sido engendrados por Dios. Es decir, amar a tu familia en la fe, reflejar el amor de Dios en tu iglesia local. Recuerdo hace cuando le tocó participar a mi hermano Carlos, que nos decía eso, ¿cómo podemos mostrar ese amor? Y principalmente debemos de hacerlo con nuestros hermanos en la iglesia local. Es la forma de poder manifestar ese amor. No necesariamente, hermanos, debemos viajar por todo el mundo dándoles a toda persona que esté en la calle, hermano, reflejando nuestro amor o amando a todas las personas. Este pasaje nos dice que debemos empezar por reflejar ese amor con nuestros hermanos de la iglesia local. Digo, es bueno siempre poder reflejar ese amor al mundo, porque esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Debemos de dar ese fruto, pero principalmente con los hermanos de nuestra iglesia local. Debemos de preocuparnos por sus necesidades, involucrarnos más en sus vidas. Situación que yo les confieso, hermanos, el Señor lo sabe, me cuesta, a veces caigo en un conformismo de decir, pues estoy trabajando ahorita, o no tengo tiempo, estoy ocupado, o aquellos hermanos que tienen tiempo, mejor que el hermano, somos muchos hermanos en la iglesia, que el otro hermano le ayude. Pero el Señor, si realmente queremos de reflejar ese amor, debemos hacerlo con nuestros hermanos. Porque Cristo ha vencido al mundo, tú debes reflejar el amor de Dios a tus hermanos. Porque Cristo ha vencido al mundo, tú debes reflejar el amor de Dios a tus hermanos. Ya vimos las condiciones para obtener la victoria sobre el mundo: nacer de Dios y amar a los hijos de Dios. Pero ¿cuáles son las características para vencer al mundo? Dice versículos 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La primera de estas características es la obediencia por amor, hermanos. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si decimos que tenemos una relación con Dios y que le amamos, lo demostramos al obedecerle. Demostramos nuestro amor por Dios al obedecerle. ¿Y por qué le obedecemos, hermanos? Te hago esa pregunta. Le obedecemos porque le amamos. El verdadero amor por Dios nos debe llevar a guardar su palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Verso 21 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el contraste de esto, ahí mismo en el versículo 24 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice: el que no me ama, no guarda mi palabra. El que no me ama, no guarda mi palabra. Esto es muy claro, hermanos. Ahí no hay para dónde hacerse, para dónde moverse. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y vemos esto como una evidencia real en los hijos de Dios, en los nacidos de Dios. Sabemos que estamos en un cuerpo de carne y que podemos caer en pecado. Sin embargo, nos esforzamos, hermanos, por tratar de agradar a nuestro Padre en amor, cumpliendo su palabra. Ese esfuerzo que hacemos para poder obedecer a nuestro Dios
obedecer a su palabra por ese amor que Él nos ha dado, primeramente. No es que, dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amor, sino que Él nos amó primero. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que nos da convicción de pecado. Y Él es el que nos ayuda a mantenernos firmes y fieles a su palabra. No tenemos excusa. Conocemos lo que dice la palabra. Aquí está, hermanos. Tenemos Biblia. Lo que pide Dios de nosotros y nos demanda. Sabemos que es una lucha constante en nuestra carne. Es una lucha en nuestra carne. Pero, otra vez, Él nos ha dado su amor y de su Santo Espíritu para que no estemos solos. ¿Recuerdan aquel pasaje en el Evangelio de Juan, donde dice el Señor, le dice a los discípulos, yo me iré, pero voy a mandar a la promesa del Espíritu Santo para que Él les ayude, les convenza de pecado? Solo así vamos a poder honrarle, en dependencia del Espíritu Santo, hermanos. Muchas veces justificamos nuestro amor hacia el Señor haciendo o sirviendo en lo que nosotros creemos que puede ser. Pero recordemos, hermanos, que el Señor se complace más en nuestra obediencia que en los sacrificios. ¿Recuerdan cómo allá en el libro de Samuel, 1 Samuel, en el Antiguo Testamento le dice el profeta Samuel que el Señor se complace más en obedecer sus mandamientos que en guardar ritos, que en hacer sacrificios? Entonces, recuerda, hermanos, que le obedecemos porque le amamos. Y esa es una evidencia en los hijos de Dios. Otra de las características por las cuales nosotros podemos obtener la victoria sobre el mundo, de la que nos habla aquí el profeta, el apóstol Juan, en su carta, es la obediencia con naturalidad. Obediencia con naturalidad. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amar implica también actuar. No nada más es el bla 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 o decir, hermano, voy a orar por ti, que muchas veces pasa. Es la acción de obedecer a Dios guardando sus mandamientos, porque estos no son una carga, hermano. Sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, el obedecer la palabra de Dios debe ser una acción natural en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le amamos y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. También recuerdo aquella vez que le tocó compartir a nuestro hermano también de la carta de Juan, a nuestro hermano Néstor, que decía que eso es el amor, que el amor debe fluir en los hijos de Dios, debe ser algo natural, que es con naturalidad, es palpable, se visualiza cuando el hermano obedece la palabra de Dios con amor, con ese gozo, con esa pasión. El Señor nos dice en su palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para una persona no creyente es muy difícil, pesado, muchas veces obedecer la palabra de Dios, porque hace las cosas sin amor, sin gozo, sin pasión. Y eso es algo que yo viví, hermanos. Yo pasé esta situación cuando me casé. Mi esposa se convierte al Señor, es tocada por el Señor Jesús, y empiezan a venir los problemas, porque ella, por amor, empieza a obedecer la palabra.
y pues había confrontación y había problemas, empezaron a surgir cada vez más problemas. Y yo decía, pues que yo, incrédulo, en fin, no creyente, decía, déjame ir a la iglesia para que estemos bien, para darle por su lado, déjame agarrar una Biblia y leerla. Pero sinceramente, hermanos, era muy pesado. Yo iba a la iglesia y a veces estaba viendo el reloj, ¿cuándo va a terminar? Yo veía que los hermanos decían, nos gozamos en las cosas de Dios, y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo puede decir que se gozan? Pero por eso les digo, hermanos, que es muy pesado cuando no tienes al Señor, cuando vienes nada más por quedar bien o por interés. Si tú en estos momentos estás aquí por alguna razón que no es Cristo, arrepiéntete y ven al Señor. Él es fiel y justo para perdonar, dice su palabra. Dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Arrepiéntete, hermano, entrégale tu corazón al Señor, habla con Él, ponte a cuentas con el Señor. Padre, yo quiero sentir eso, yo quiero sentir ese gozo, yo quiero sentir esa pasión, yo quiero vivir lo que viven los hermanos. Mientras que para un hijo nacido de Dios es un deleite guardar su palabra, sus mandamientos. Para un no creyente es una carga difícil de llevar. Igual, hermano, tú si en estos momentos estás haciendo las cosas del Señor como algo rutinario, algo mecánico, ya vengo a la iglesia, lo hago, sí, porque arrepiéntete, dile al Señor que te vuelva a dar ese gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, vuélveme esa pasión con la que yo te servía, Padre, y obedecía tu palabra cuando me tocaste, cuando te conocí. Porque Cristo ha vencido al mundo, tú debes amar obedeciendo su palabra. Porque Cristo ha vencido al mundo, tú debes amar obedeciendo la palabra de Dios. En estos últimos versículos, hermanos, versículo 4 y 5, el apóstol Juan nos describe cómo se concreta esta victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Victoria continua sobre el mundo. Hay victoria continua sobre el mundo, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo. No te confundas, hermano, solamente en Cristo hay victoria. Recuerda que nosotros no hay nada que podamos ofrecer al Señor. Una fe ajena a Cristo no nos lleva a nada. Esa misma fe que obró para salvación en tu vida, hermano, en tu nuevo nacimiento, es la misma fe que nos santifica y nos debe llevar a amar a nuestros hermanos, reflejando el amor de Dios en este mundo caído. Como cristianos nacidos de Dios, tenemos esa seguridad de que la batalla en este mundo ya fue ganada en Cristo. Esa batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Y estamos hablando de un tiempo pasado, porque el apóstol Juan aquí, en los versículos 4 y 5, en el versículo 4 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Ven cómo nos repite? Y cuando la palabra de Dios repite varias palabras es porque es algo importante y nos quiere hacer énfasis. Por eso
tenemos esa seguridad de que la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario, tiempo pasado. Actualmente vivimos como vencedores por la fe en Cristo, tiempo presente. Y en un futuro, hermanos, la victoria contra la condenación eterna ya está ganada. Amén. Si realmente queremos tener esa victoria constante sobre el mundo, debemos pedir a Dios en oración que aumente nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayuda a mi incredulidad. Debemos estar expuestos constantemente a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero dentro de esta consumación de la victoria sobre el mundo, tenemos que la victoria es exclusiva sobre el mundo, exclusiva para nosotros los hijos de Dios. Victoria exclusiva sobre el mundo. El Señor Jesús ya nos advertía en su palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero también nos dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. La batalla está declarada, es continua contra el mundo. Cada rato nos están bombardeando con sus ideales perversos, ahorita con la ideología de género. Y solamente los nacidos de Dios podemos experimentar esa victoria, al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos esa certeza, hermanos, de que nuestra victoria en el juicio eterno está segura en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 15:57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez repito, hermano: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no corremos esta carrera solos, como los que no tienen ninguna esperanza en este mundo. Recuerda que tenemos a nuestro lado al autor y consumador de la fe, a Cristo. Hermano, tenemos la fe que vence al mundo. Por tanto, debemos vivir a la luz de estas verdades eternas, obedeciendo sus mandamientos, amando a nuestros hermanos, reflejando el amor de Dios en este mundo caído. Esa es la victoria sobre el mundo, hermano. Recuerda las 3 C. Condición para vencer al mundo. ¿Cuáles son esas condiciones para vencer al mundo? Nacer de Dios y amar a los hijos de Dios. La otra C, características para vencer al mundo: obedeciendo por amor y obedeciendo con naturalidad, sin carga, porque sus mandamientos no son gravosos. Y la última de estas enseñanzas, que empiezan con la C: consumación de la victoria sobre el mundo, por medio de la fe en Cristo, nada más, hermano. Y es exclusiva para nosotros, los hijos de Dios. A manera de conclusión, hermanos, la problemática social actual que estamos viviendo ahorita, por el tema de ahorita hay un rebrote nuevamente de la pandemia, de casos de COVID, de muertes, crisis económica, faltas de empleo, despidos, aumentan los precios de los productos de la canasta básica, nos quedamos sin dinero, la falta de educación en nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos, no van a entrar a la primaria, gracias a Dios. O muchas veces la educación malintencionada que estamos viendo ahorita, con las nuevas ideas estas
perversas y faltas de amor por personas egoístas, desinteresadas en las personas. Nos debe llevar a pensar aquellas hermosas palabras del apóstol Pablo, que inspirado por el Espíritu Santo, en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículos 37 y 39, que nos dicen: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo es nuestra fe redentora, tú puedes vencer al mundo reflejando el amor de Dios a tus hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a tu congregación. Gracias por tu bendita y santa palabra, Padre. Ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades, Señor, a saber que contigo tenemos la victoria, Padre, que somos más que vencedores por aquel que nos amó, y que en el día del juicio, Señor, tú vas a comparecer, Señor, y que ya la victoria está ganada y consumada en ti, solamente en tu obra, Señor, redentora. Gracias por ser nuestro Dios nuevamente. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Sé tú con nosotros, Señor, día con día, y gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.